de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial de las bienvenidas a la segunda sesión del Seminario de Reflexión, Migración, Asilo y Refugio, 10 años de la implementación de la ley en México. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión, la cual se denomina Control Migratorio en México con Perspectiva de Derechos Humanos. Tenemos como ponente a la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez. Bienvenida, doctora, a este segundo módulo. Y para continuar con el orden de las actividades de esta sesión, me voy a permitir ceder el uso de la voz a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, licenciado, le escuchamos. Muchas gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí dar la bienvenida a la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez, quien siempre nos ha apoyado de manera incondicional a la Comisión Estatal, como todos los miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Le ruego, doctora, saludar al doctor Omar, al doctor Carlos Natarén, a todas las autoridades que siempre nos han brindado todas las facilidades y en este mes en que estamos reflexionando, trabajando sobre el tema de la ley de migración a 10 años de su reforma, pues siempre con el propósito de hacer presente la perspectiva de los derechos humanos. No quiero comentar más ahorita por razones de agenda, ando fuera de la oficina, pero voy a permanecer conectado, regreso en unos minutos, y al final pues agradecerles su participación y hacer algún comentario que para mí es muy valioso, porque este tema que a usted le toca hoy, pues es lo que realmente deberíamos entender todas y todos todas las autoridades, que la migración es un derecho de todos los seres humanos, pero desde luego debe ser regular, ordenada, con un control que respete de las personas. Yo le agradezco muchísimo su generosidad, la plática que hoy nos va a compartir, y le dejo a Elenita para que nos haga favor de presentarla. Muchísimas gracias, doctora Ivonne, y bienvenidas todas y todos. Gracias, presidente. A continuación, como ya lo señalaba el licenciado Juan José, pues vamos a presentar de manera formal a nuestra invitada, quien nos compartirá el segundo módulo de este interesante seminario, el cual se denomina Control Migratorio en México con Perspectiva de Derechos Humanos, una deuda pendiente. Nuestra ponente invitada es la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por el ITESO. Sus líneas de investigación y docencia están vinculados con temas relativos a derechos humanos, DESCA, políticas públicas, así como migración internacional y refugio. Ha fungido como docente en universidades públicas y privadas de Jalisco, Guanajuato y Chiapas. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de litigio estratégico y consultoría en el IDEA Asociación Civil, con sede en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es catedrática CONACYT, comisionada al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, dentro del proyecto 232 de CONACYT titulado Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en la Frontera Sur. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, y fue también quien pues, nos impulsó a hacer también este seminario que se enmarca dentro de esta cátedra CONACYT, que como ya lo señalamos, su área de investigación es la migración. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida, y le cedemos el uso de la voz para que pueda iniciar con su charla.
Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, licenciado Juan José. Con mucho gusto paso su mensaje y pues la verdad es que es un honor y un privilegio participar con esta Comisión Estatal de Derechos Humanos que siempre está atenta, está interesada y está bien comprometida, de eso no nos queda la menor duda, en abordar estos temas, ¿no? Y otros temas que también son relevantes en el ámbito local y nacional. Entonces, al contrario, para mí es un gusto encontrarme aquí con ustedes reflexionando justamente esto, los 10 años de la implementación de la ley de migración, ¿no? Que es lo que nos convoca el día de hoy. Es decir, reflexionar cómo se ha implementado esta ley. 10 años creo que es un buen tiempo para hacer este análisis como retrospectivo. ¿Qué ha fallado, ¿no? En esta implementación? ¿Cuáles son aquellos elementos en los que a lo mejor tenemos todavía como ciertas áreas de oportunidades para mejorar como país, ¿no? Y las autoridades del Estado mexicano también para cumplir con todos estos lineamientos de los organismos internacionales que nos están señalando continuamente que algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, hay que revisar qué es eso que estamos haciendo mal para modificarlo, ¿no? Y justamente esto, con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de seguridad humana, ¿no? Ahora creo que la visión y los lentes de nuestras autoridades tienen que cambiar y girar hacia estos temas. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. Preparé unas diapositivas muy breves. Espero me indiques si se ve, Elena. ¿Se ve? ¿Lo amplifico? Sí, doctora, sí se ve, si puedes. ¿Así? Sí. Listo. Perfecto. Bueno, pues ciertamente, y como bien lo decía el licenciado Cepeda, pues este mes de mayo nos convoca a hacer una reflexión de los 10 años de implementación de la ley de migración y una reflexión creo que con ojos críticos, ¿no? Con ojos muy críticos. A mí me gusta abordar este tema que es controversial, pero que creo que se tiene que hablar de él y poner sobre la mesa de discusión, que es necesario y urgente abordarlo, máxime cuando ya organismos internacionales nos están viendo con ojos muy críticos, no solo a nuestro país, sino a toda Latinoamérica. Y me refiero justamente al control migratorio que despliega nuestro país para la gestión de flujos migratorios que la Comisión Interamericana ha denominado como mixtos, ¿no? Es decir, flujos migratorios en los que se presentan igualmente niñas, mujeres, miembros de comunidades o pueblos indígenas, personas refugiadas, no víctimas de trata. Entonces, que buscan ya sea internarse en nuestro país para permanecer en él o que buscan transitar, ¿no? Hacia Estados Unidos como aquel todavía imaginario que sigue permeando en estas comunidades centroamericanas, incluso en las propias mexicanas, no nos vayamos tan lejos. A lo largo de la ponencia, pretendo un poco argumentar por qué este tema que se planteó desde la ley con una perspectiva de derechos humanos quedó como un tema pendiente a 10 años de su implementación, como una deuda pendiente, en la que por un lado tenemos el reforzamiento de acciones de militarización, y no solo en la frontera sur, sino en todo el territorio nacional. No, por ello se le ha denominado a México como una frontera vertical. Y por otro lado tenemos el efecto de externalización de las fronteras de Estados Unidos hacia nuestro país, ¿no? Es un tema bien interesante y bien alarmante también, que supone la subordinación de la política migratoria de México con la de nuestro vecino país del norte. Además, y eso es algo que no es un tema oculto, pues nuestra política migratoria está enmarcada por 3 acciones concretas: detección, detención y devolución, ¿no? Tenemos una eficiencia, como vamos a ver adelante, muy, muy alta en esta materia. Ahora, de manera muy rápida, me voy a permitir hacer este siguiente recorrido temático. Aprovechando que en la sesión pasada ya lo vimos como de manera concreta con la doctora Elisa, haré de manera rápida, abordaré el tema de la soberanía estatal o aquellas regulaciones que permiten el ingreso de personas extranjeras desde esta visión de soberanía estatal.
a partir del contenido de instrumentos internacionales y evidentemente locales, y en donde obviamente la ley de migración juega un papel fundamental. Después abordaré, pues evidentemente, qué es el control migratorio, quién está facultado para ejercerlo, algunos datos que son relevantes y nos da idea de cómo se está gestionando la migración en nuestro país, así como las nuevas disposiciones emitidas por la Administración Federal a partir de la publicación de la Ley de la Guardia Nacional y el acuerdo en el que se facultó a las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, y dentro de este gran concepto de seguridad pública se encasilla el propio control migratorio. Después abordaremos de manera general, pues, qué han dicho los organismos internacionales, únicamente, ojo, en la década pasada, a propósito de la utilización de las fuerzas militares para la seguridad pública. Y finalmente señalaremos cómo es que se están dando estas acciones de externalización de la frontera de Estados Unidos en nuestro país, a partir de dos casos muy concretos, el plan Frontera Sur, y esta amenaza que surgió en 2019 por el gobierno de Estados Unidos contra el aumento de aranceles, ¿no? Entonces ese es el recorrido que pretendo realizar, espero que los tiempos me den para ello. Entonces, bueno, como preámbulo, nada más recordar que existe, como bien señalaron señaló la doctora Lisa en la sesión pasada, un derecho a emigrar, ¿no? Un derecho a salir del país del cual somos nacionales o el país en el cual nacimos, pero no existe su correlativo, es decir, el derecho a inmigrar. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe un derecho a ingresar a un país en el cual no nacimos. Este derecho a ingresar a otro país se encuentra limitado por la soberanía estatal. ¿Qué quiere decir? Pues es esa potestad que tienen los estados para regular y normar y por ende señalar los requisitos que deben de cumplir las personas, tanto para internarse a su territorio como para permanecer en condiciones de regularidad, ¿no? Si bien, como vimos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es generosa y reconoce el derecho a la libre circulación y a la elección de la residencia, vemos que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Convención Americana de Derechos Humanos anteponen la condición de legalidad, ahora llamada regularidad, para gozar del derecho de circulación o del derecho de libre tránsito. Incluso el propio Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular estableció la gestión de flujos migratorios a partir de esta visión de seguridad estatal y de soberanía nacional, pero le impuso el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, sí, tú puedes normar el ingreso, pero tienes que garantizar ciertos derechos humanos mínimos y básicos de las personas que ingresen, aunque así sea de manera irregular, a tu territorio. Ahora, en este sentido y en este mismo tenor, tenemos que la Constitución contiene una disposición sumamente amplia en la que señala que toda persona tiene derecho, en el artículo 11, perdón, para entrar a la República, salir de ella, viajar de su territorio, mudar de residencia, sin necesidad, ojo, de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito. Sin embargo, en el mismo artículo, ojo, sujeta o subordina el ejercicio de este derecho a decisiones de autoridades judiciales, administrativas, y a la legislación secundaria sobre emigración, inmigración y seguridad de la República Mexicana. Además o adicionalmente, el artículo 33 de la propia Constitución reconoce una tipología expresa de personas extranjeras y nacionales, y además, dentro de los nacionales, reconoce a aquellos que son mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización. La ley de migración regula todo lo tocante en cuanto al ingreso y salida del territorio nacional, incluso de nacionales, y la ley de nacionalidad incluye o regula más bien el ejercicio de los derechos a partir del propio reconocimiento de la nacionalidad. Ahora, lo que me parece relevante en esta misma ponencia mencionar, por lo menos dejar la pincelada, es justamente la vulneración al principio de igualdad y no discriminación que se efectúa
al distinguir derechos desiguales entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización. Por ejemplo, al limitarlos a ejercer determinados cargos públicos, así como la propia limitación en la participación de asuntos públicos de las personas extranjeras. No entraré a mayor detalle en esto porque creo que esto es materia de otra ponencia, pero sí creo yo necesario y urgente que sean temas que ya no nada más se pongan sobre la mesa, sino temas en las que se concreticen modificaciones al marco normativo, ¿no? Digamos, en respeto a este principio de igualdad y no discriminación que la propia Constitución reconoce en el artículo 1, principalmente aquellos que son relativos o llevados a cabo a partir de la distinción entre el lugar de origen o nacionalidad, ¿no? Bueno, justamente entonces la ley que se encarga de regular la emigración e inmigración es la Ley de Migración, ¿no? Esta regulación se aplica, como ya dije, a mexicanos y extranjeros, aunque principalmente a estos últimos, y tiene como fundamento o como pilar 3 elementos que nos señala el artículo 1. El respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, la contribución al desarrollo nacional y la preservación de la soberanía y la seguridad nacional. Es decir, esta ley, si bien incorpora esta visión o perspectiva de derechos humanos para regular todo lo relativo al ingreso, salida, tránsito y estancia en el territorio nacional de personas extranjeras, mantiene la visión de soberanía y seguridad pública por encima de la propia seguridad humana, que ha sido un tema de constante preocupación de organismos nacionales, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como del Interamericano. Ahora, si bien es cierto, la ley de migración es muy, digamos, benévola en virtud de que reconoce ciertos derechos humanos a las personas migrantes, aun cuando, independientemente de su situación migratoria, es decir, independientemente de si se encuentran en situación regular o irregular en el país. Algunos de estos derechos son, por ejemplo, educación, salud, seguridad personal, debido proceso, ¿no? Solo por mencionarles algunos. Lo cierto es que mantiene una política migratoria de control y revisión, ¿no? Basada en 3 acciones principales: detección, detención y devolución. La detección se sigue llevando a cabo principalmente a partir de perfiles raciales, con lo que, por ejemplo, hemos tenido casos de deportación de nacionales mexicanos a Guatemala, ¿no? Y evidentemente quejas por estos temas. En el caso de la detención, que la ley de migración llama, y aquí tenemos que decirlo eufemísticamente, como presentación y alojamiento, que materialmente es una detención, en estaciones migratorias se lleva a cabo sin garantizar otras vías de regularización, tal como lo señala la ley, más que el refugio, ¿no? La única vía de regularización que se le otorga a las personas que están detenidas en las estaciones migratorias es el refugio. Y finalmente, una política de devolución con una efectividad que yo llamo una media de efectividad de más del 85%. Es decir, de 100 personas que se detienen, 85 son devueltas a sus lugares de origen. Ahora, esta cifra la vamos a desmenuzar más adelante. Ahorita nada más se las dejo aquí para que vean qué eficiente es nuestra política de devolución, que no es otra cosa que deportación o retorno asistido. Pero bueno, ¿qué es esto del control migratorio? ¿No? O sea, ¿por qué nos interesa tanto? De acuerdo con la propia ley de migración, ojo, existen 3 figuras para lograr la identificación de personas extranjeras y comprobar su situación migratoria, sea esta regular o irregular. Estas figuras son, como pueden ver aquí en digamos, en este diagrama, la verificación, la revisión y el control migratorio. Estas 3 figuras tienen una naturaleza completamente diferente. En el caso de la verificación, es un mecanismo que utiliza el INAMI para verificar o para comprobar la veracidad de algunos datos que proporcionan las personas migrantes para obtener una condición de estancia específica. Por ejemplo, verificar el lugar de residencia, el lugar de trabajo, el entorno familiar o el entorno comunitario, ¿no? Y entonces, a partir de una orden de verificación, un agente migratorio acude al lugar
que dijo la persona en la que trabajaba para verificar esta situación y en todo caso autorizar esa condición de estancia que está solicitando. La segunda, la revisión que tenemos acá de este lado, es un mecanismo que utiliza el Instituto Nacional de Migración para ordenar operativos concretos y determinados para identificar personas extranjeras y acreditar su condición de estancia. Y en caso de que no lo acrediten, presentarlos al propio Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo tanto el retorno asistido como la deportación a su país de origen. Por ejemplo, aquellos operativos que hemos visto en La Bestia, es decir, en el tren, en determinados puntos o tramos de las vías del tren, o aquellos que se ordenan en carreteras, ¿no? En tramos carreteros, en casetas o incluso en ingreso a ciudades, ¿no? Aquellas revisiones que hacen a autobuses o a vehículos particulares. Y otro de los mecanismos es el control migratorio. Este control que va de la mano con la revisión migratoria se lleva a cabo en aquellos sitios autorizados para el ingreso internacional de personas y transportes a nuestro país, ¿no? A partir de, obviamente, de la revisión de documentación que acredite que el ingreso al país va a ser de manera regular. Ahora, incluso la propia ley en este tema del control migratorio habilita al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo acciones de control en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, ¿no? Es decir, de alguna manera vincula la figura del control migratorio con la figura de la revisión migratoria. Ahora es relevante mencionar que estos tres mecanismos, ojo, son de naturaleza administrativa. ¿Esto qué implica? Que su incumplimiento supone la imposición de sanciones de carácter administrativo. Y recordaremos a cuáles son aquellas sanciones, pues en todo caso las generales, el arresto administrativo por no más de 36 horas o la multa económica, ¿no? O sanción económica. Ahora, de acuerdo con la ley de migración, la única, ojo, y la autoridad que exclusivamente está facultada para llevar a cabo la verificación y en su caso la presentación de personas extranjeras es el Instituto Nacional de Migración. Como todos sabemos, este es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene como función principal implementar la política migratoria por un lado y por otro vigilar la entrada y salida de personas y revisar su documentación. Evidentemente que para esta labor se auxilia de otras autoridades. Por ejemplo, en la propia ley se señala el auxilio por parte de la Policía Federal, pues ya la extinta Policía Federal, ¿no? Pero como una policía civil, ¿no? Entonces, en esta ponencia, evidentemente, pondremos énfasis en la revisión y control migratorio a cargo del Instituto Nacional de Migración, ya que observamos, como les decía hace un momento, que cuenta con una política de devolución muy eficaz. En estos 9 años que estamos revisando, si ustedes ven en esta tabla, a partir del 2012, año en el que entró en completa vigencia la ley de migración, la media de retorno fue de poco más del 85%. Si nosotros luego desmenuzamos estos datos, esta información, vemos o observamos que en el caso de los niños, niñas, adolescentes, la media de retorno está más allá del 90%. Ojo, 92, 93%. Y en el caso de las mujeres está en más allá del 87%. Es decir, ¿esto qué implica? Que a pesar de que la ley de migración los reconoce como grupos vulnerables y señala que su atención va a ser en función de la interseccionalidad de estas vulnerabilidades, existe una media de retorno muy elevado que se traduce y por lo tanto privilegia la política de detección, detención y devolución, aún para grupos en situaciones de vulnerabilidad. Ahora, si observamos los datos de este cuadro, tenemos el número total de personas detenidas por el INAMI en la parte de arriba y abajo el total de personas devueltas a través de mecanismos de deportación y de retorno asistido. Son dos mecanismos diferentes o dos procedimientos administrativos diferentes. En donde tenemos que de 100 personas detenidas y presentadas, más de 85 son devueltos a país de origen sin otorgar vías de regularización como la propia ley lo reconoce. Además, advertimos, y ustedes pueden observar aquí, que a partir del 2014 y 2015
aumentan, ¿no? O se elevan de manera desproporcionada las detenciones, y esto evidentemente como resultado que más adelante vamos a ver de la implementación del Plan Frontera Sur. El año siguiente, 2016, se mantiene elevado todavía y en el 2017 baja de manera significativa, si ustedes observan las cifras. Esta baja puede ser incluso como un efecto de la propia preparación de elecciones federales. Recordarán que en ese año estábamos iniciando proceso electoral. En 2019 aumenta nuevamente las detenciones y aquí ¿qué tenemos? Pues las propias amenazas de imposición de aranceles por parte del Trump a cambio del control migratorio, ¿no? Y en 2020, evidentemente, para todos los grupos detenidos bajan las detenciones como efecto no solamente de COVID, sino como efecto de el cierre de fronteras. Recordarán que en ese año cerró fronteras Honduras, El Salvador y Guatemala. En el caso de México no cerró fronteras, pero se tuvo el impacto del cierre de fronteras de los países de origen, de las nacionalidades de las que tenemos mayor presencia en la migración en tránsito, ¿no? Ahora, estas cifras, digamos, la cantidad o el porcentaje de detenciones en Chiapas está más allá del 70% en algunos de los casos. Entonces, es un estado clave, por decirlo de alguna manera, para esta política migratoria, para esta visión de política migratoria que tiene el Instituto Nacional de Migración. Ahora, si bien es cierto, antes del 2019, ojo, ya se utilizaban las fuerzas militares y a la Marina para el control migratorio, no de jure, sino de facto, ¿no? No fue sino hasta el 26 de marzo del 2019, a través de la reforma constitucional del artículo 21, que se constitucionalizó o se institucionalizó la Guardia Nacional como institución encargada de la seguridad pública. De esta reforma me parece que son relevantes, más allá del texto del propio artículo 21, los transitorios sexto, segundo, quinto y sexto, ¿no? Que en esencia disponen, el transitorio segundo dice o señala de manera general que la Guardia Nacional se integrará con elementos de la Policía Federal, ¿no? Que fue subsumida a esta institución, la Policía Militar y la Policía Naval. Se otorgó un plazo de 5 años para la consolidación, esto fue en el transitorio quinto, la consolidación de la estructura de la Guardia Nacional, y por lo tanto, en ese mismo transitorio se habilitó al Ejecutivo Federal para hacer el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, dice, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y en el transitorio sexto señala, ojo, que la SEDENA y la CEMAR participarán en la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional en tareas de su estructura jerárquica, el régimen de disciplina, el cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, ¿no? Así como en las normas de ingreso, educación, capacitación y profesionalización, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la propia reforma señala que va a ser una policía civil, la Guardia Nacional, pues en los hechos vemos que esto no es así, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahora, ¿y por qué es importante esta reforma al artículo 21 constitucional para el control migratorio? Pues porque resulta que en la ley de la Guardia Nacional, que se publicó 2 meses después, el 27 de mayo del 2019, el artículo 9, fracción 2, los incisos A y B, así como la fracción 35 y 36, señalan, ojo, que son responsabilidades de la Guardia Nacional salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, garantizar y mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir comisión de delitos y aquí nada más yo señalé lo que a mí me interesaba porque hay más texto ahí, con centros de supervisión y control migratorio. Dice además que actuará en auxilio y coordinación con el Instituto Nacional de Migración en materia, obviamente, de migración o de control migratorio. Lo habilitaron para realizar revisión de documentación migratoria, así como realizar la presentación, que no es otra cosa que la detención de personas migrantes, ¿no? Y además, por si esto no fuera poco, lo habilitaron
para apoyar en el resguardo de estaciones migratorias y por lo tanto en el resguardo de personas extranjeras que se encuentran ahí en estos centros de detención. Entonces, por eso nos importa este papel tan importante, tan relevante de la Guardia Nacional. Ahora, si bien, como les decía hace un momento, la propia ley señala que es una institución de seguridad pública, dice que es de carácter civil, disciplinada, profesional y está adscrita como organismo desconcentrado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tenemos que actualmente la Guardia Nacional se integra por 35,232 elementos del Ejército, 6,871 de la Policía Militar y 14,738 de la extinta Policía Federal, ¿no? Ahora, con relación a los mandos, esto también es importante. Actualmente los encabezan 31 de las 32 delegaciones estatales, son 12 generales, 11 coroneles y contraalmirantes, 3 capitanes navales, 5 tenientes coroneles, por lo que evidentemente no hay ningún mando operativo civil en la corporación. Posiblemente en niveles más bajos, posiblemente haya. Ahora, de acuerdo con información hemerográfica, los sueldos de los elementos que se encuentran participando de la Sedena y de la CEMAR, que ya fueron incorporados a la Guardia Nacional, son pagados por estas secretarías, ¿no? Tanto por la Sedena y la CEMAR. No sé, Elena, hay una mano levantada, pero ¿será al final o quieres? Pues lo dejo a tu consideración, Ivonne. Siempre dejamos al final las preguntas, es lo que le comentaba al participante, o si gustas atenderla. Como guste, yo quisiera más bien irme al final de la presentación. Okay. Yo sé que es un tema controversial, ¿no? Yo entiendo completamente y que va a levantar posiblemente mucha polémica, pero sí me gustaría como terminar para que vean como a qué punto quiero llegar, ¿no? Excelente. Y ya, entonces, ¿sí? Dejamos las preguntas al final. Ajá. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, algunos datos que a mí me parece relevante mencionar. No, una disculpa. Antes. Ahora, el Ejecutivo Federal, el pasado 11 de mayo del 2020, ojo, emitió un acuerdo a través del cual hace lo que el transitorio quinto le habilitaba, ¿no? El quinto de la reforma constitucional. Hace uso de las Fuerzas Armadas para participar de manera, ojo, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de la Guardia Nacional. Ahora, en términos del artículo 9, y aquí les subrayé yo la fracción 2, habilita para participar en acciones relativas a la supervisión y control migratorio, ¿no? Ahora, ojo, este acuerdo no establece cuáles son aquellas condiciones excepcionales que justifiquen el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. También es omisa en señalar las condiciones extraordinarias de las formas de regulación, las formas de fiscalización, las formas de subordinación o de complementariedad con la Guardia Nacional. Ante esto, y es bien importante retrotraer este argumento del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien dijo el 13 de mayo del 2020, luego 2 días después de emitidas la ley dijo, cito, la sola mención al carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida es insuficiente, ¿no? Entonces, este acuerdo quedó sumamente corto en determinar cómo y a partir de qué elementos y medidas iban a cumplir todas estas características que, como vamos a ver más adelante, son condiciones que impuso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando tenga que participar las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Ahora sí, algunos datos que aquí me parecen interesantes mencionar para posicionarnos críticamente en el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública en general y en particular para el control migratorio son los siguientes. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, del 2016 al 2019, se iniciaron 1,609 casos por delitos de tortura adjudicados a la Sedena
y 780 adjudicados a la CEMAR, de poco más de 13,000 iniciados. La CNDH documentó 221 casos en 190 recomendaciones, en donde ha identificado 736 víctimas de tortura adjudicadas a las Fuerzas Armadas, y además, de acuerdo con los informes de esta institución, el Ejército es la autoridad con más casos por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Ahora, con relación a la Guardia Nacional, si se fijan, de junio del 2019 a marzo del 2020, no llevaba ni un año, ya tenía 211 quejas recibidas ante la CNDH, 27 corresponden a actos arbitrarios, 17 actos de tortura o trato cruel o degradante y 2 desapariciones forzadas. Ahora, en materia migratoria, en este mismo año se recibieron 32 quejas por violación a derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, un estudio, además, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que hizo en 194 notas periodísticas referidas a enfrentamientos entre Ejército, Marina, Guardia Nacional con grupos civiles, de 2019 a 2020, encontró que durante ese periodo 405 civiles y 23 miembros de dichas instituciones fallecieron en los enfrentamientos. Es decir, si sacamos un poco el promedio, 18 civiles por efectivo o por cada efectivo. Digo, no es sumar y no es ver cuál vida vale más, sino la forma de actuar de las propias Fuerzas Armadas. Y acá vamos a ver, bueno, ahora, ¿cuál es la posición justamente de los organismos internacionales con relación a este tema? En el caso Zambrano Vélez contra Ecuador en 2007, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica al señalar que resulta imprescindible limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no, ojo, no la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Entonces, la propia Corte Interamericana distingue que, digamos, que existen dos visiones distintas de las fuerzas civiles y las fuerzas militares. En el caso de las fuerzas civiles, tienen por encomienda actuar para la preservación de la seguridad pública con base en el uso racional de la fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para la protección de la ciudadanía, ¿no? Entonces, tienen una visión civil. En el caso de las fuerzas militares, estas están entrenadas y dispuestas a atacar, a matar o morir en situaciones excepcionales, ¿no? Por lo que tienen, dice la propia Corte Interamericana, una visión de defensa. Entonces, la naturaleza de las distintas, digamos, corporaciones es completamente diferente. Ahora, este mismo razonamiento lo retomó en una sentencia de México que dictó contra México en el caso Cabrera García y Montiel Flores, y de manera adicional en el caso Alvarado Espinosa contra México advirtió que cuando excepcionalmente, ojo, intervengan o tengan que intervenir las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, esta tarea debe de ser extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal, restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Tiene que ser subordinada y complementaria. Y bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que tiene que ser subordinada a las corporaciones civiles sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración, de justicia y de policía judicial o ministerial, cosa que en este caso no se cumple. Tiene que ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, sobre todo el uso de la fuerza letal, ¿no? Y tiene que ser fiscalizada por órganos civiles, competentes, independientes y técnicamente capaces. Esos son como los 4 requisitos que impuso la Corte Interamericana, porque claro, también reconoció que hay situaciones al interior de los estados que rebasan al propio Estado mexicano, y en este caso tenemos a los propios grupos criminales o grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces dijo, bueno, cuando haya la necesidad, entonces tiene que ser en función de estas condiciones. Ahora, finalmente, en los casos en los que México ha sido sentenciado por violaciones a derechos humanos por parte de elementos activos de las Fuerzas Armadas,
pues nos recuerda que la militarización es una estrategia fallida, ¿no? Por lo que su retorno supone la continuidad de una política que no solamente se ha demostrado que no ha funcionado, sino que ha dejado a millones de víctimas, a veces denominadas indebidamente como víctimas colaterales, y daños de tortura, violación, abuso, con efectos, ojo, particularmente grotescos hacia personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, indígenas, comunidades rurales y en algunos casos adolescentes, ¿no? Desaparición forzada de adolescentes. Ahora, finalmente, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de derechos humanos en México de 2015, señaló y recomendó desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme a los estándares de derechos humanos. Ahora, por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en ese mismo año, 2015, recomendó lo mismo a México: fortalecimiento con carácter urgente de la capacidad de la policía para llevar a cabo funciones de seguridad pública, así como proponer un cronograma para el retiro de fuerzas militares en estas funciones. Estos mismos, digamos, estas mismas recomendaciones fueron reiteradas, ¿no?, por otros organismos y por otras oficinas de Naciones Unidas, por ejemplo, el relator especial sobre tortura, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, ambos en 2014, el Comité contra la Desaparición Forzada, y finalmente, y me parece relevante destacar, lo que en 2019 señaló el propio Comité contra la Tortura, en 2018, quien dijo que evidentemente observaba con preocupación la creación de la Guardia Nacional y en particular el nombramiento, ojo, de un militar como jefe operativo de esta institución. También manifestó alarma por la falta de claridad de la normatividad aplicable en cuanto al uso de la fuerza y la relación a la identificación de los miembros de la Fuerza de Seguridad y sus vehículos. En ese entonces, como estaba apenas en reciente creación, no había en realidad vehículos ya rotulados con los logos de la Guardia Nacional. Ahora, recomendó el mantenimiento del orden público, que este orden público esté a cargo de autoridades civiles y no militares. En el mismo sentido, se manifestó el propio Comité de Derechos Humanos en 2019, ¿no? Finalmente, y me parece relevante mencionar que el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus observaciones finales en 2019, expresó su preocupación, ojo, por el efecto negativo que puede tener la Guardia Nacional en el control migratorio y el uso de prácticas de perfilamiento racial por parte de las autoridades migratorias. De igual forma, le preocupa seriamente los actos de discriminación y el uso excesivo de la fuerza en contra de personas migrantes. Y evidentemente recomendó al Estado mexicano a evaluar los efectos que tiene el despliegue de la Guardia Nacional para el control migratorio con miras a su retiro, ¿no? Evidentemente. Ahora, vinculado con este tema, tenemos otro que se relaciona, ¿no? Que va de la mano, no los podemos separar o no los podemos desvincular, que es la externalización de las fronteras de Estados Unidos hacia México, incluso hacia Guatemala, ¿no? En la determinación como país seguro. Aquí me voy a permitir retomar algunos elementos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, quien ha señalado que la externalización de las fronteras supone una serie de elementos. Primero, el despliegue de una compleja arquitectura que desplaza la gestión de las políticas migratorias y de refugio hacia terceros estados y tiene el objetivo de evitar y contener la llegada de personas refugiadas o migrantes en situación irregular. ¿Qué medidas incluye? Incluye medidas complementarias que abarcan tanto disuasión y contención de tránsito, así como la devolución tras la llegada, ¿no? La devolución inmediata tras la llegada. De esta forma se apoya, dice la Comisión Española, el refuerzo de cuerpos de control y agencias de seguridad nacional e internacional y se firman acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión, ¿no? Lo mismo que pasó en México con el NPT. Además, se instrumentaliza la cooperación con el condicionamiento de la ayuda oficial al desarrollo, a la colaboración por parte de terceros estados, receptores a los intereses en materia migratoria,
¿no? Entonces, nosotros vemos que durante la vigencia de la ley de migración, es decir, en estos 9 años, fuimos testigos por lo menos de 2 eventos notables en el que podemos advertir que implica de alguna manera externalización de las fronteras de México hacia Estados Unidos. Uno fue la implantación del Plan Frontera Sur, que estuvo vigente del 2014 a 2018. Este comenzó o inició en la administración de Enrique Peña Nieto, se activó a partir de la exigencia del entonces, recordaremos, presidente Barack Obama, para contener, ¿no?, lo que él denominó como crisis migratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque identificaron la llegada de cantidades importantes de niñas, niños, adolescentes no acompañados a aquel país vecino del norte. Ahora, este plan tuvo como efecto, obviamente, enmascarado en el discurso de protección, de rescate, de alojamiento y de atención, detener y retornar o deportar a personas migrantes en situación migratoria irregular, que como vimos en las cifras anteriores, en 2015 casi llegamos a 200,000 personas, ¿no? Después de que en 2013 eran 80,000 personas las detenidas. Si observamos con detenimiento además las cifras, vemos que en estas mismas detenciones figuran el caso de los niños, niñas y adolescentes, y de 2013, 2014 y 2015 tuvimos una devolución de más del 90% de niños, niñas, adolescentes sin perspectiva de infancia y derechos humanos y sin garantizar su interés superior. Es decir, fueron devueltos 9 de cada 10 niños detenidos, ¿no?, en nuestra frontera sur. Ahora, podemos observar también de este cuadro que les voy a presentar acá, que tuvieron resultados prácticamente inmediatos. Si observamos las cifras, esto es una nota de un periódico que retomé, la comparativa de los meses de enero. Si ustedes se fijan, en el mes de enero del 2010, 4,759 personas detenidas, y en enero del 2015, 14,026 personas detenidas. Ahora, estas detenciones aumentaron de manera exponencial, incluso prácticamente se duplicaron en Chiapas, ¿no? Aumentaron el 137%. ¿Qué quiere decir? Que Chiapas es un estado clave para esta política de control migratoria, de detección, detención y devolución. Ahora, otro de los casos, bueno, es importante mencionar, acá me pasó que este plan se implementó, este programa o Plan Frontera Sur se implementó a partir del traslado de recursos económicos del Plan Mérida, ¿no? Es decir, el dinero de alguna manera para llevar a cabo estas acciones de control lo dio, ¿no?, así, literalmente, Estados Unidos a México. Ahora, otro caso que además se encuentra vigente y que de alguna manera acabamos de describir aquí es el acontecido a partir de las caravanas, se acordarán, las caravanas de 2018 y principios de 2019, las cuales, digo yo, y no solamente lo digo yo, lo dicen varios académicos, fueron alentadas con un discurso de puertas abiertas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordarán que las personas que viajaron en la primera y segunda caravana, es decir, finales de 2018 y principios de 2019, recibieron tarjetas de visitante por razones humanitarias y continuaron su trayecto hacia el norte. Incluso varios estados otorgaron ayuda humanitaria como alojamiento, alimento, agua, ¿no?, salud y demás. Y pues la mayoría cumplió con su destino, que era finalmente Estados Unidos de América. Ante esto, en Estados Unidos comenzó en los meses de febrero, o sea, casi de manera inmediata, de 2019, amenazas dirigidas directamente hacia México con imponer aranceles a una diversidad de productos, entre los que destacan aluminio y acero, como sanción, ojo, a la libre circulación de las personas migrantes, ¿no? Estas sanciones arancelarias las incrementaría de manera gradual hasta en tanto no se solucionara el control de la migración irregular que atravesaba por nuestro país y que llegaba a su frontera sur. Ahora, ante estas amenazas, México llevó a cabo una diversidad de acciones. Primero, como vimos, se aprobó la ley de la Guardia Nacional,
otorgando competencia para la verificación y control migratorio, y aquí fuimos testigos de muchas notas en ese entonces. Se autorizó el envío de más de 6,000 agentes de la Guardia Nacional para resguardar la frontera, y este envío de la Guardia Nacional contuvo la tercera gran caravana que venía en el mes de abril, lo que se configuró y conformó en el mes de abril, ¿no? Y que fueron detenidos en el río Suchiate. Ahora, se aceptó también a través del programa Quédate en Casa que las personas solicitantes de asilo en aquel país, en Estados Unidos, fueran devueltas a territorio mexicano en espera de su audiencia, cosa totalmente contraria a los propios principios del asilo. Esta devolución en muchos casos se hizo hasta Tapachula, ¿no? No solamente a los estados o los municipios limítrofes con Estados Unidos, sino hasta Tapachula. Ahora, solamente con la reducción de las cifras entre mayo y junio, en este mes, en julio, Donald Trump retira la amenaza de subir los aranceles y celebra o aplaude, ¿no?, a México sus acciones para el control migratorio. Ahora yo creo que observamos un nuevo proceso, ¿no? El actual presidente John Biden también tiene un problema en su frontera sur. Se han detenido a miles de personas migrantes y miles de niñas, niños no acompañados. Hemos sido testigo también a través de los medios de comunicación. Y bueno, el próximo jueves viene, recordarán, y también lo hemos escuchado en notas, la vicepresidenta Kamala Harris, para hablar, dijeron, de manera central del tema migratorio. Prácticamente va a ser el único tema en agenda. Y aquí es donde vamos a saber si se inicia una nueva fase, un nuevo periodo de externalización de las fronteras, o si se inician estrategias de atención con perspectiva de derechos humanos para las personas migrantes en la alianza de estos dos países. Y entonces en esta segunda, digamos, en este segundo episodio, yo aquí un poco les relataba con notas, ¿no?, cómo es que primero México abre las puertas a las caravanas migrantes en enero y febrero. Después inician en febrero, marzo, abril, mayo, las amenazas de Trump para imponer aranceles. Después viene el envío de más de 6,000 agentes a la frontera Guatemala, junto con la aprobación de la ley de la Guardia Nacional. Y después viene obviamente el discurso de Trump de, digamos, aceptar estas políticas de control migratorio y por lo tanto levantar como esa amenaza de imponer aranceles a México de los productos que exportamos hacia aquel país, ¿no? Bueno, desafortunadamente, hablando de militarización, de control migratorio y hablando de externalización de las fronteras, pues difícilmente podemos advertir buenas prácticas. Yo creo que una de las buenas prácticas que yo pudiese advertir es la reciente publicación o reciente reforma de la Ley de Migración que impide la detención de niños, niñas y adolescentes en estaciones migratorias. Sin embargo, esta reforma a la Ley de Migración de noviembre del 2020, pues está siendo un poco cuestionada en la actualidad por la manera en la que se está implementando. Es decir, se aprobó una reforma sin tener el presupuesto necesario y sin fortalecer a las Procuradurías de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes y a los propios sistemas DIF. Pero bueno, al final de cuentas es una reforma que se estaba buscando, que se estaba pidiendo desde hace tiempo, en atención con perspectiva de infancia y con perspectiva de derechos humanos a la niñez migrante. Ahora, en el caso de la Guardia Nacional o del uso de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para el control migratorio, definitivamente dimos un paso atrás para la atención con perspectiva de derechos humanos, paso que de alguna manera habíamos recuperado con la propia emisión de la Ley de Migración, que tiene esta visión garante o esta visión protectora de las personas migrantes. Creo yo que resulta apremiante atender toda esta serie de recomendaciones del sistema interamericano y del sistema universal y evitar incumplir con obligaciones puntuales que derivan de las sentencias en las que se ha responsabilizado al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos, ojo, ocasionadas por fuerzas militares o fuerzas armadas. Por lo tanto, creo yo, y no a manera de conclusión, sino a manera de reflexión, se requiere un cambio de visión de seguridad nacional a seguridad humana
para la atención de flujos migratorios y realmente implementar esta perspectiva de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Poner al centro a la persona, sus necesidades y su contexto. Si no hacemos esto, la perspectiva de derechos humanos simplemente no está, ¿no? Creo que también es necesario la adopción de una política migratoria propia que no dependa de los vaivenes de Estados Unidos o de los intereses de Estados Unidos, sino que dependa de una visión propia del país. Ahora se ha dicho que efectivamente hemos renunciado a tener una política migratoria como Estado soberano, ¿no? Entonces, ese concepto de soberanía lo utilizamos para unas cosas y para otras no. Creo que también es importante la atención justamente de la migración con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva administrativa, dejando de lado esta visión criminalizante de la persona migrante en situación irregular. Y finalmente, y creo que es urgente desmilitarizar el control migratorio, ¿no? So pena de no solamente de incumplir con disposiciones del sistema interamericano con sentencias ya emitidas en contra de México y jurisprudencia emitida hacia otros países, sino so pena de tener a lo mejor, y no quiero ser no quiero ser futurista y no quiero, pero so pena de tener en un futuro algún Tamaulipas o alguna, digamos, alguna tragedia que lamentar, ¿no? Por no hacer caso y por no retirar justamente a las Fuerzas Armadas o los grupos militares del control migratorio, ¿no? De una actividad que atañe principalmente a policías de carácter civil por ser una visión diferente la que atiende una y otra. Entonces, bueno, yo dejaría aquí mi intervención y quedo atenta a sus comentarios. Sé que y me queda completamente claro que es un tema controversial, ¿no? Y por eso es que también me animé a tocarlo en este seminario, porque creo que también se tiene que discutir, ¿no? Con ojos críticos y con perspectiva de derechos humanos en serio si lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, doctora Ivonne, por esta brillante exposición, y a continuación voy a ceder el uso de la voz a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien va a hacer unos comentarios respecto a este tema. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, Elenita. Pues yo nada más reiterarle nuestro agradecimiento, doctora Ivonne, pero creo que además del agradecimiento, nuestra felicitación muy sincera. Elenita ya lo dijo, esta brillante exposición, así la calificó Elenita y me robó la palabra. Yo creo que efectivamente tiene toda la razón ella. Nos ha usted dado una extraordinaria visión y bueno, déjenme decirle que a mí me gusta mucho el tema de los números, de los porcentajes, porque son muy objetivos para hacer un análisis y para reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. Y en este caso específico, en el tema de las condiciones que vive la población migrante, la población en situación de migración. Y la verdad es que ha sido muy claro el análisis de todo el caminar de los 10 años de nuestra ley de migración. Y bueno, me gustó muchísimo. Yo ojalá pudiera quedar para consulta a los compañeros y compañeras esta exposición, es decir, lo que los cuadros que nos compartió la doctora Iván. Yo le pregunto ahí si es posible, porque son muy claros, muy didácticos. Es decir, cuando nos habla del control y sus tres fases, la de verificación, revisión, control, y cada una la señala, desde luego todas como la ley lo marca, a cargo de la autoridad y del personal del Instituto Nacional de Migración, aunque en la realidad, por la ley de la Guardia Nacional, se genere ahí una confusión en cuanto a la intervención de la Guardia Nacional. Yo creo que después nos lo aclara muy bien la doctora Ivonne en cuanto a lo deseable de la participación
más de las autoridades civiles y creo que es muy clara. Yo la verdad la felicito, doctora, y creo que en sus palabras finales nos ha usted señalado lo que es realmente deseable, que en lugar de una seguridad pública, una seguridad militar, una seguridad policíaca, pensemos en una seguridad humana y que en lugar de tener una perspectiva de seguridad, tengamos una perspectiva administrativa en el control que se hace o en la regularización del fenómeno migratorio, que pues es un derecho que, como bien señaló usted al inicio, es un derecho que tenemos todos de emigrar, pero sujeto a las reglas de inmigración. Y esas reglas de inmigración pues deben tener esa perspectiva de carácter administrativo, como usted lo señala, y no de carácter policíaco. Yo solo quisiera concluir con una frase que escribió un migrante en nuestra frontera y que cuando tratamos este tema siempre la refiero, porque para mí queda muy claro este enfoque que usted nos ha señalado con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de administrativa y no policíaca. La frase que está ahí en la pared de nuestra frontera entre Tecunumán y Suchiate, dice que si en el cielo no hay fronteras, que en la tierra nada nos detenga. Creo que describe muy claro esa situación que viven nuestras hermanas y hermanos migrantes. Muchísimas gracias por su exposición. Ya no me extiendo más, quiero dejar la oportunidad porque, como bien señaló usted, es un tema controversial y sé que hay preguntas que nuestras compañeras y compañeros que nos hicieron favor de acompañar hoy, a quienes agradezco mucho también su participación, pues puedan ellos preguntar. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Doctora, si me lo permite, a continuación le vamos a dar el uso de la voz a la persona que solicitó la participación. Le pediría por favor a José Antonio Escandón Aguilar que haga uso del micrófono y le pedimos por favor sea muy puntual en su pregunta para que podamos avanzar con las otras que se encuentran en el chat y que, si lo permite la doctora, una vez que concluya José Antonio, vamos con las que se encuentran en el chat. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Nada más algo que me llama la atención aquí en la frontera sur, en el estado de Chiapas, por frontera Comalapa, es por qué el control migratorio es tan deficiente y eso ha generado mucha extorsión y discriminación a los emigrantes por algunos grupos paramilitares, o por algunas corporaciones. Adelante, doctora. No sé si logró escucharle bien o alguna duda. A ver, entendí que porque el control migratorio es deficiente y hay mucha extorsión y discriminación, ¿cierto, José Antonio? A las personas migrantes hacia el lado de frontera Comalapa, que es de donde nos acompañas. Sí, ¿verdad? ¿Entendí? Es que como que se dio un poco de interferencia, pero sí. Yo creo que como vimos de las cifras, si nosotros hablamos, digamos, de manera estricta en los conceptos de control y verificación migratoria para la detección y detención de personas migrantes, vemos que es muy efectivo, ¿no? Muy efectivo porque estamos deportando o devolviendo a su país de origen a 85 personas de 100 que detiene el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Pero otro asunto que no debemos de dejar de ver o dejar de reconocer es justamente esta problemática que tenemos al interior del Estado, esta problemática de grupos criminales o organizaciones de crimen organizado que actúan en muchas ocasiones en colisión, ¿no? O de alguna manera
digamos, de manera corporativa con las propias autoridades. Entonces, no debemos de dejar de observar esta realidad porque a todas aquellas, digamos, de todos aquellos delitos de los que podemos nosotros ser objeto, también a partir de estos grupos criminales, también las personas migrantes pueden ser objeto y adicionalmente, o se adiciona un grado de vulnerabilidad, porque normalmente estos grupos de migrantes viajan por lugares oscuros, ¿no? Y más ante la imposición de mayores controles. Entonces, al viajar por lugares menos habitados, menos transitados, ¿no? Más alejados, entonces se exponen a todavía mayores riesgos en el trayecto, ¿no? No solamente de autoridades, sino de estos grupos que operan con total impunidad, ¿no? Es decir, tuvimos la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, por el grupo delictivo Los Zetas, y vemos que este grupo delictivo sigue operando en esa región con total impunidad, ¿no? Y siguen desapareciendo personas migrantes. Lo mismo ocurre aquí, digamos, no con esa, a lo mejor no con esa fuerza, no con ese empuje, pero lo mismo ocurre aquí en Chiapas en determinados delitos, ¿no? Aquí tenemos muy fuerte, por las cifras que nos han presentado las instituciones, la trata de personas, ¿no? La trata sexual y en su modalidad de trata sexual y esclavitud, en donde Chiapas juega un papel central en este delito, ¿no? Entonces, ciertamente hay o existen estas extorsión y digamos, índices delictivos más acentuados hacia las personas migrantes por esa primera condición de vulnerabilidad por la que atraviesan, que es la irregularidad, ¿no? Y que ellos lo que hacen al transitar por nuestro país así es esconderse de las propias autoridades y por lo tanto se exponen a estos grupos delincuenciales que operan con total impunidad a lo largo y ancho del territorio mexicano, ¿no? Eso también tenemos que reconocerlo. Y también pues agradecer los comentarios, aprovecho esta intervención del licenciado Juan José. Por supuesto que queda a la orden la presentación o cualquier otra información o dato adicional. Yo con mucho gusto, yo comentaba que para mí es un honor participar y colaborar con esta Comisión de Derechos Humanos, porque me queda claro su compromiso, ¿no? Con estos temas y otros temas, ¿no? Siempre con esa perspectiva y visión de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, con mucho gusto, queda a la orden. Yo se la envío a Elenita y que Elenita disponga de ella. Gracias, doctora. Vamos a avanzar con las preguntas que tenemos en el chat, si me lo permite, y vamos a leer la que plantea María del Socorro Moreno Domínguez. Dice, doctora, ¿a qué se refiere con desmilitarizar la frontera? ¿Qué se necesitaría para lograrlo? ¿Puedo leer la otra también? Y de una vez para que vayamos optimizando el tiempo. José Valles pregunta, mucho antes de noviembre de 2020 ya se contemplaba en la ley el no alojamiento de menores de edad en estaciones y estancias migratorias, quienes deberían ser canalizados al DIF. Efectivamente carecían y carecen de presupuesto para atender esa nueva tarea. La prioridad es desmilitarizar el control migratorio y no manejarlo desde un ambiente político. Y la otra que estaba aquí, en cuanto a la verificación, mencionó que verifican el centro de trabajo. ¿Bajo qué disposiciones se puede emplear a personas migrantes y qué requisitos legales se ocupan? Esas son las preguntas, doctora, y la escuchamos, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por sus preguntas, todas son muy interesantes. Mira, voy a empezar con esta, desmilitarizar la frontera. Cuando hablamos de desmilitarizar, cuando hablamos de actividades de seguridad pública, ¿no? Se señala o se ha señalado por los organismos internacionales que son autoridades civiles quienes tienen que llevarlas a cabo, es decir, policías, ¿no? Policías estatales, policías municipales, policías federales, pero no autoridades militares, es decir, autoridades que tienen una formación, una visión de defensa y por lo tanto de ataque, ¿no? Recordemos que la visión de las personas que se forman en estas instituciones es esa, es de defender en contra de un enemigo, ¿no? Se ve al otro como enemigo, la visión es esa, y entonces tengo que defender o cumplir mi objetivo aún digamos,
por los medios que sean necesarios, ¿no? Incluyendo la privación de la vida, incluyendo la propia tortura, incluyendo la violación sexual como tortura, es decir, el fin justifica los medios, ¿no? Y en el caso de la policía civil, por lo menos es lo que se señala, que tienen una formación de protección a la persona, una formación de protección a la ciudadanía, aunque evidentemente que hemos tenido también casos dramáticos como el caso de Atenco, ¿no? En donde actuaron fuerzas civiles o policías civiles que llevaron a cabo actos también de tortura, de violación, ¿no? Pero bueno, en general las fuerzas militares de alguna manera vulneran, ¿no? Mayormente los derechos humanos de las personas y específicamente, como decía un poco en mi ponencia, se acentúa más en grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, mujeres, indígenas, comunidades rurales, ¿no? Entonces, el desmilitarizar justamente el control migratorio es un requisito que no solamente se está discutiendo al interior de México, sino que ha sido señalado por organismos internacionales por esta visión diferente en la que se construye una fuerza de seguridad y una fuerza militar. Entonces, si bien es cierto, la Guardia Nacional se construye en el discurso con una visión de seguridad pública, porque se dice que es una fuerza civil, en los hechos, como les comentaba un poco, vimos que no, que actúan de manera contundente el Ejército y la Marina en su integración, en su capacitación, en su formación, ¿no? Y actúa de manera contundente además como en los centros de mando. Entonces, en el discurso es una fuerza de carácter civil, pero en los hechos es una fuerza de carácter militar, con visión evidentemente de carácter militar. Entonces, justamente por eso se habla de desmilitarizar la frontera sur. Y por lo tanto, si vamos a construir justamente la Guardia Nacional con esta visión de seguridad pública, pues está bien, pero entonces no digamos que es una Guardia Nacional con visión de seguridad pública y de fondo o en los hechos armemos o instrumentemos una corporación con visión de fuerza militar, ¿no? O con visión militar desde su integración hasta su capacitación, ¿no? Hasta su formación. Entonces, creo que por ahí va un poco la respuesta. Ahora, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, cierto es, José Valle, que la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, desde su emisión en 2014, y la emisión específicamente del reglamento de esta ley, ya señalaba que no se podía detener a niños, niñas, adolescentes migrantes en estaciones migratorias. Pero ojo, lo señalaba la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y su reglamento. No lo señalaba la Ley de Migración ni su reglamento, ¿no? Al contrario, estos contenían que excepcionalmente se alojarían o detendrían a niños, niñas, adolescentes en estaciones migratorias, que esta excepcionalidad a la postre se convertía en la regla por todas las digamos, cuestiones administrativas que tenían que cumplir desde buscar un albergue, desde que hubiese espacio, desde trasladar al niño, de la entrevista del cónsul que tenía que llegarle a hacer al niño, niña, adolescente para acreditar su nacionalidad y su posterior retorno asistido. Entonces, ya se convertía en la práctica, en lo común, el que hubiese en las estaciones migratorias niños, niñas, adolescentes. Y esto lo vimos en el trabajo de campo que hicimos en 2019 y 2020 en estaciones migratorias. En todas las estaciones migratorias encontramos niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y no solamente que los encontramos, sino los encontramos de alguna manera, o por lo menos de las entrevistas nos referían sin información de su situación migratoria, de qué iba a pasar con ellos y demás, ¿no? Es decir, en un estado de precariedad importante. Ahora, a partir de noviembre del 2020, de la reforma a la ley de migración, se lleva a cabo lo que ya se pedía por grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil, que era la armonización de la ley de migración con la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En esta armonización que se lleva a cabo, ahora sí, la ley de migración estipula que no se van a alojar o detener, ¿no? Ni presentar al Instituto Nacional de Migración a los niños, niñas, adolescentes sin antes hacer una canalización a la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas, Adolescentes, y a partir de la determinación del interés superior del menor y en todo caso el plan de restitución de derechos, se iba a determinar si se devolvía a ese niño, niña, adolescente a su país o no. Ahora, esta reforma, como bien lo dices,
se llevó a cabo sin la dotación de recursos, sin el fortalecimiento institucional de la Procuraduría y de los sistemas DIF. Y entonces, ¿qué está pasando ahorita? Pues que el Instituto Nacional de Migración, como ya no los puede detener en las estaciones migratorias, está buscando alianzas, ya sea con otras organizaciones de la sociedad civil en lo local, o está incluso construyendo espacios para alojar a niños, niñas, adolescentes y poner estos espacios a disposición del DIF, ¿no? Es decir, sin las condiciones de infraestructura necesario o materiales necesarios y dejando de lado esta perspectiva de infancia y de interés superior del menor, ¿no? Eso también creo que es algo que se tiene que decir en estas mesas de discusión, porque si nosotros seguimos haciendo reformas, ¿no? Armonizando de manera digamos, bonito con el discurso de derechos humanos y con el discurso de protección, sin que esto se materialice, ¿no? En la práctica y en la vida cotidiana de las personas, pues al final de cuentas son de alguna manera palabras vacías, que no es lo que queremos y que no es lo que pretendemos, pero así queda en la práctica, ¿no? Entonces, y había otra pregunta, Elenita. El tema laboral, ahora te la vuelvo a leer. Del centro de trabajo. Sí. Sí, la Ley Federal de Trabajo, que también hay que decirlo, es de 1970. El entonces jurista Mario de la Cueva estipuló ciertas limitaciones y la propia Constitución lo estipula, que se va a preferir a mexicanos por encima de extranjeros en vulneración al principio de igualdad y no discriminación enteramente. Este es un artículo que ya debe de ser modificado, ¿no? Y la propia Ley Federal del Trabajo señala que existe una cuota que deben de cumplir las empresas no pueden emplear a más del 10% de sus trabajadores, ¿no? Que sean personas extranjeras. Esta cuota de alguna manera se exenta o se exime de cargos directivos, ¿no? Cargos directivos, pero sí de trabajadores comunes no pueden emplear a más del 10% de la planta docente. Ahora, esta revisión a centros de trabajo, ¿por qué es o cuándo se lleva a cabo? Cuando, por ejemplo, el centro de trabajo solicita el empleo de alguna persona extranjera, ¿no? Y solicita la internación a nuestro país a través de una oferta de empleo. En estas circunstancias es cuando el Instituto Nacional de Migración puede ir a verificar esa fuente de empleo, que efectivamente exista y que efectivamente tenga ese requerimiento al interior de su empresa, ¿no? Para el ingreso de esta persona al país de manera regular a través de esta oferta de empleo. Entonces, una vez que el Instituto Nacional de Migración acredita que efectivamente va a otorgar la tarjeta por oferta de empleo, ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que emita la visa en la oficina consular de donde se encuentra esta persona, porque estamos hablando de que esta persona extranjera se encuentra fuera de territorio nacional y no va a ingresar hasta en tanto se acredite su condición de estancia por empleo, ¿no? Entonces, una vez que se acredita esto, se envía la orden a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se emita la visa, se interna después esta persona a territorio nacional por medio de la visa y se le da un plazo de 180 días para que haga el canje de la visa por la tarjeta de residente permanente, de residente temporal, perdón, una disculpa, de residente temporal normalmente cuando son empleos de más de 180 días y cuando son empleos de menos de 180 días, pues simplemente con la visa se puede internar, realizar su labor y retirarse del país, ¿no? Pero solamente en estos casos puede la autoridad migratoria verificar la existencia de ese centro de trabajo. Muchas gracias, doctora. Pues son las preguntas que quienes nos acompañaron en esta sesión del seminario expresaron a través del chat y de viva voz, y le pediría por favor a mi compañera Dina que nos haga el favor de proyectar el reconocimiento que da fe de la gratitud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por su participación en este segundo módulo del seminario de reflexión de migración. Y nuevamente, pues agradecerle que esté el día de hoy con todas y todos nosotros para haber impartido el módulo Control Migratorio en México con perspectiva de derechos humanos, una deuda pendiente.
Muchísimas gracias, doctora, e invitaría a todas las personas que nos acompañan a través de esta plataforma digital, para quienes les sea posible, por favor, encender sus cámaras, a modo de que podamos tomarnos una foto con la doctora Ivonne. Entonces, por favor, les pediría que activen dicho dispositivo. Muchas gracias. Vamos a dar un par de segundos más para que puedan conectarse. Muchas gracias a todas, a todos por haberse conectado. Nuevamente, doctora, muchas gracias por su exposición y quedamos en espera de la información. A todas y todos que tengan un excelente inicio de semana. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.